Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giovanna Espuro de Angels Coaching Your Life y aquí en Conexión Aura, pues es que seguimos muy interesados en el tema de la astrología. Resulta que tengo nuevamente conmigo a nuestro amigo Sammy Astro Sam, que nos va a hablar de un tema tremendamente, pero bueno, no lo voy a calificar porque en verdad se me hace tan útil y que cualquier persona va a querer llegar contigo por esto. Cartas comparadas, sinastrías y tránsitos. ¿Qué es esto? ¿Pareja? ¿Amor? Cuéntanos. Bien, gracias nuevamente, Giovanna, por esta oportunidad. Tenemos dos tipos de cartas dentro de la astrología. Como decía, cartas astrales es un término genérico, pero desde las cartas personales está la carta natal y la revolución solar. Pero aparte de ello hay la oportunidad de referirnos frente a terceros y referirnos frente a nuestras circunstancias, entendiendo que somos parte de un universo. Las cartas comparadas, específicamente la sinastría y los tránsitos, nos permiten atender esa referencia. Las sinastrías es una carta comparada entre dos cartas naturales, dos cartas natales. Pueden ser personas naturales o eventualmente también con una empresa, con una persona jurídica. Pero básicamente funciona mucho en el tema de relación de pareja, en el tema de madres e hijos, en el tema de socios, amigos, en fin. ¿Por qué razón? Porque tenemos la oportunidad de identificar una carta natal de una persona, la carta natal de la otra persona, y de acuerdo con ello podemos entender que si esta persona desde su composición habla A, esta persona puede entenderle B, porque la percepción que puede tener esta persona de esta otra no necesariamente son iguales. Y ocurre lo interesante, y es que las percepciones van desde cada uno de los individuos. Es decir, esta persona puede percibir distinto a la otra y la otra puede percibir distinto a ella. Con estas cartas lo que hacemos es buscar atender un trabajo de armonización o de armonía frente a las relaciones. Y hay otra que se llama los tránsitos. Los tránsitos habla de las circunstancias que tenemos alrededor de nuestro universo. Es decir, todo lo que tiene que ver con tiempo y con espacio. Todos los momentos de crisis, las oportunidades de decisión, las oportunidades de proyectos, lo que tiene que ver con un manejo de una buena economía, lo que tiene que ver con un manejo de toma de decisiones, se pueden identificar por el movimiento de los planetas actuales frente a nuestra referencia de carta natal. Y esos son los dos trabajos que hacemos bonitos desde las cartas comparadas. Es decir, que si yo estoy pensando en emprender un negocio y quiero saber aquellas personas que voy a tener en mi acta constitutiva o asociarlas conmigo, puesto que es con quien voy a empezar a trabajar a través de esta carta, podemos entender si somos compatibles, si hay afinidad o cómo poder combinar nuestros intereses o percepciones. Correcto. ¿Qué se puede atender? Si estamos constituyendo un negocio, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es buscar cuál es el momento perfecto para constituirlo, de tal manera que su objeto social coincida con el objeto social que le está dando el universo. ¿Sí? Muchas veces me llegan consultas diciendo, Sammy, ¿por qué no me funciona este negocio? Digo, es que lo montaste, lo constituiste como una sociedad sin ánimo de lucro, por la forma en la cual se encontraban los planetas al momento de esa fecha de constitución o hora de constitución. Hay que atender responsablemente ese primer proceso. Pero luego vienen entonces las comparaciones, identificar cuáles son las fortalezas de cada uno de los individuos y ver cómo esa fortaleza se aplica hacia la sociedad y ver cómo entre ellos atiende el uno una parte, el otro otra parte, y desde ahí poder armonizar en un trabajo conjunto, en un trabajo de equipo estable, armónico, como lo estoy mencionando. A través de esta herramienta, ¿será que también uno como padre puede entender a esos hijos que muchas veces tienen una discapacidad y no se expresan o no se manifiestan hacia nosotros esa comunicación? ¿Qué puedo yo esperar en una carta comparada respecto a mi hijo? Bueno, ayer tuvimos una experiencia maravillosa de un caso. Y como él, muchos me llegan madres y dicen, no entiendo a mi hijo tiene 2 añitos, tiene 3 añitos. Hacemos cartas natales desde el momento de su nacimiento. Ese es el único requisito, conectarnos con nuestra primera bocanada de aire y conectarnos con el universo. Así que ahora se acostumbra que las abuelas le están regalando las cartas natales de sus nietos a sus hijas. Pero volviendo al tema, frente al asunto de padres e hijos,
Muchas veces ocurre que los hijos no pueden expresar la forma como se identifican con sus padres. Muchas veces ocurre que los hijos no tienen la oportunidad de expresar cuál es su emoción o su sentimiento frente a este vínculo y a esta relación. Desde la astrología podemos identificar no solamente cómo la madre percibe a su hijo, sino cómo su hijo percibe a su madre y cómo desde esta forma podemos ayudarlos a que encuentren armonía. Ella entienda que su hijo tiene una percepción distinta a la que ella amorosamente y con buena voluntad aplica desde su experiencia, que finalmente es una experiencia de prueba y error, pero la aplica en el mejor de sus propósitos. Y a veces nos ocurre, como bien lo comentabas tú, Giovanna, a veces nos ocurren casos en donde el hijo no tiene la oportunidad de expresar, o bien porque sea muy pequeño, o bien porque tenga algún problema de discapacidad que no le permite manifestar esa emoción claramente. Lo podemos identificar o podemos aportar a la identificación de esa relación. Perfecto. ¿Y qué pasa con las relaciones de pareja? También se da el caso de que hay una persona, puede ser hombre o mujer definitivamente, pero que ha tenido varios tránsitos de parejas, ya sea formales o informales, matrimonios o no. ¿Hay alguna manera, porque siempre queda el miedo, la desconfianza, de que a través de esta herramienta yo pueda saber por qué estoy repitiendo estos ciclos o por qué estoy fracasando en el amor? Perfecto. Ayer tuvimos el caso, obviamente aquí nombres propios no se mencionan. Una señora comentó que ella es de signo Virgo y que lleva su tercera relación con un hombre que es de signo Piscis. Que cómo es posible que ella coincidencialmente encuentra hombres del mismo signo, pero que adicionalmente ve que fracasan sus relaciones. La primera pregunta es, ¿todos los hombres del signo Piscis son iguales? Sabemos que no, porque si hablamos de 8.640 variables, estamos entendiendo que el hombre de Piscis que nace este año no es el mismo que el que nació el año pasado, o el que nació hace 8 días, o el que nació hace 20 años. Hay una gran diferencia. Pero desde su trabajo personal, esta persona, hablo de la mujer que hizo su consulta, tiene que revisar cuál es el propósito de que le aparezcan estos piscianos y tiene que revisar adicionalmente cuáles son las características de la relación que tuvo en primera instancia con el primer pisciano, luego atender la consulta con las características del segundo para entender dónde se dio el debilitamiento de la relación y cuál fue su fracaso, cuál fue la enseñanza de su fracaso. Entonces, en las relaciones, ¿qué buscamos? Buscamos entender cuál es el propósito que trae una relación para mí como individuo y luego ver cuál es el aprendizaje aplicado frente a mi pareja. Mi pareja viene a complementar, a apoyar y muchas veces mi pareja viene de espejo a mostrarnos cuál es nuestra finalidad en la relación y en nuestro reconocimiento personal. Bien, eso creo que nos explica un poco. Totalmente, definitivamente. Sammy, AstroSam, eres bilingüe. Yo soy bilingüe. Porque muchas veces estamos aquí en Atlanta y si aquellas personas que quieran hacer una carta, ya sea natal o comparada, también traer a esos jóvenes que hoy por hoy entienden más en el inglés, contigo no hay ningún problema. No hay ningún problema. You don't have to be worried. We can do it in English. All of you will be welcome here on your consultation. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Atlanta? Sabemos que estás consultando aquí en Unity North, en Marietta. Regálanos tus fechas. Bien, voy a estar acá, gracias Giovanna, voy a estar acá desde el 16 de octubre hasta el día 24 de octubre. Estamos atendiendo en varios horarios de consulta durante todo el día. Eso nos permite acomodarnos y yo no tengo problema frente a ello. Quería comentar también, si alguna persona tiene problemas de movilidad, podemos organizar también su sesión vía Skype. Sí, que no lo habíamos comentado, si alguien esto le puede ayudar. Normalmente, aprovechando la oportunidad de encontrarnos, yo prefiero la consulta personal, me gusta mucho más, pero funciona muy bien también la consulta vía Skype y normalmente la atendemos también con todo cariño. Maravilloso. En el link vamos a poner toda la información tuya, el WhatsApp, cómo puedes tú encontrarnos y bueno, esto fue todo, muchísimas gracias, quedamos en comunicación. Gracias a mi AstroSam. Sí, a ti, Giovanni. Estamos Gracias. hasta la próxima, amigos.